Bendecimos, hermanos, de nuevo entramos en la consideración de la palabra aquí en la casa nuestra, el Centro Cultural Polivalente, donde se congregan ministerios La Hermosa, y desde donde les enviamos un saludo y les bendecimos en el nombre de Jesucristo. En la Biblia, en el Evangelio de Santiago, en la Epístola de Santiago, capítulo 1, verso 17, dice, o leemos lo siguiente. ¿Qué dice por ahí? Léanlo. Muy bien, pues leemos la última sección, el Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dentro de las características de nuestro Padre Celestial, el eterno Jehová, Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hago toda esta nota aclaratoria porque de repente la gente como que se pierde, como que son no sé, otro Dios en el que creemos. Pues a veces parece que es otro, pero no por él, sino por nosotros, porque queremos creer en el Dios que se nos antoja creer. Casi en la era moderna parecería que Dios es el pelele nuestro, el Dios que va a estar ahí para que nosotros le demandemos, le exijamos, y Él está atado por su palabra. Él tiene que hacer lo que Él dijo, cuando digamos nosotros, como lo digamos nosotros. Se nos olvida de a tiro que Él es Dios. De a tiro se nos sale del contexto el entendimiento de que a Él no lo manda nadie. ¿Se entiende eso? De que Él es Dios, Él es soberano. Pero su palabra, dices, es su palabra. Pero chequen la misma Sagrada Escritura cuántas veces cambió y dijo, yo digo esto, pero voy a hacer esto, vámonos. Eso parece contradecir la inmutabilidad, que es el tema que voy a hablar hoy, la inmutabilidad de Dios. Es una de las características o una de las excelencias que distinguen al Creador de todas las criaturas, al eterno Dios del universo, aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que por lo tanto no está sujeto a cambios en sus características, en su ser, en sus atributos. Él no significa que de repente Él no pueda decir, iba a hacer esto, pero voy a hacer esto otro. Él sigue siendo Dios. ¿Y por qué cambia? Porque puede hacerlo. A veces, la mayoría de las veces tiene que ver con su benevolencia, su gran misericordia para con su obra, para con su creación. Encontramos, ¿verdad?, en Deuteronomio capítulo 32, si lo tienen por ahí, verso 4, es como una roca que permanece inmutable, una roca contra la que golpean las olas con ímpetu, pero esa roca no se mueve, ¿verdad? Definitivamente está ahí firme, sólido, ¿verdad? O sólida. Aquí en este particular entendemos que Dios es inmutable en su esencia, su naturaleza, y ustedes son infinitos y no están sujetos a ningún cambio, así de sencillo. Aquí en Malaquías capítulo 3, verso 6 dice, yo Jehová, o yo Yahvé, no cambio, ¿verdad? Yo soy el que soy, le dijo ¿a quién le dijo? A Moisés. Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Soy se traduce como yo soy lo que tú necesites, lo que tú requieras que sea. En Salmo 119, verso 89, dice que Él permanece para siempre así como su palabra, ¿sí? 119, 89, leemos lo que dice aquí, su veracidad es inmutable porque su palabra permanece para siempre en los cielos. También sabemos que su amor, como dice Jeremías 31:3,
con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Salmo 100, verso 5. Sí, es interminable. Aquí en este particular, Él es inmutable en su consejo. Encontramos algunas, como dije hace un momento, a la mejor desde que empezamos la transmisión, algunas ocasiones que se encuentran expresiones como la de Génesis capítulo 6, verso 6, donde dice que Jehová o Yahvé se arrepintió de haber creado al hombre. Aquí en este contexto no significa un cambio, significa que le duele. ¿Oyeron eso? Que le dolió el haber creado el ser humano. Pues también está escrito por allá en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego en 1 de Samuel 15, 29, el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, aquí en este particular leemos: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su generación por generaciones. Salmo 33, 11. Hebreos capítulo 6, verso 17 dice, habla de la inmutabilidad de su consejo. ¿Sí? Él es aquel de quien nosotros podemos recibir todo, pues Pablo dice, Hechos 17, 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, y sigue diciendo, porque de Él tomamos todos vida, aliento y todas las cosas. Aquí en este particular es importante confiar en Dios, aprender a entender que Él es inmutable, que Él no cambia. Como inmutable es su palabra que es viva y eficaz, que es más penetrante que toda espada de dos filos. Esa palabra que luego Él envía para sanarnos y librarnos de nuestra ruina, y en eso su palabra se parece a Él, es inmutable. ¿Sí? Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías capítulo 54, verso 10. Y también aquí dice la Biblia, en 1 de Juan capítulo 5, verso 4, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí en este particular es importante que aprendamos a entender que no estamos creyendo en alguien que surgió ayer, en una religión que empezó antier. No, mi estimado, no estamos creyendo en una religión ni en un hombre, estamos creyendo en el eterno Dios, Jehová de los ejércitos. Dije 1 de Juan 5, 14, la última cita. Entonces es importante que entendamos nosotros que cuando estamos hablando de la inmutabilidad de Dios, estamos hablando de alguien que a veces habla por su propia palabra, por sí mismo jura, y al jurar por sí mismo es imposible que Dios mienta o cambie de decisión, sobre todo cuando se trata de cosas que tienen que ver con nosotros o con la trascendencia de su proyecto salvador, porque Dios tiene un propósito: reconciliarnos con Él, reconectarnos con Él. Pero es bueno que, como mañana voy a estar predicando la segunda parte del sermón, el Dios ¿qué? ¿El Dios qué? ¿En qué creemos? La diferencia entre el Dios en que creemos y el Dios que nos imaginamos. ¿Sí? O sea, porque a veces nosotros, y es precisamente de este punto donde a veces no entendemos y parece que no tenemos un concepto correcto de quién es Él. Para algunos Él es el que les va a dar todo lo que se les antoje, y pues no es así, fíjate.
A veces Dios permite situaciones y proyecta situaciones que nosotros ni nos imaginamos. Pasó Israel por el desierto para probar su corazón. Pregunta, ¿les dijo que les iba a pasar por el desierto para eso? No, los dejó. Él los llevó por el desierto a través de su profeta, los hizo tener hambre, los hizo tener sed, los hizo sentir necesidad para ver cómo iba a actuar el corazón de ellos. Obvio que como gente que venía saliendo de las carencias, de una situación de mendicidad, de esclavitud, de pobreza, si se quiere decir extrema, ellos iban a sacar ese corazón negativo que tenían. Dios quería producir de ellos una nación de reyes, sacerdotes y gente santa. Pero esa gente se produce o se hace, como lo quieras decir, porque Dios dijo: haré de vosotros una nación de reyes y sacerdotes y gente santa. Para eso, ¿qué iba a hacer? Moldearlos a través de la renovación de su entendimiento, de sacar la vieja manera de pensar, de sanarles el alma, de sanarles el alma. Esa alma enferma que a veces está amargada, falta de perdón, no sabe perdonar, ni sabe recibir perdón, ni sabe vivir en el perdón, y por lo tanto vive amargada, amargando, lastimando y siendo lastimados. Por eso no entran en la tierra prometida prácticamente la mayor parte de aquella generación, porque no pudieron evolucionar, siguieron jalando todas las amarguras de Egipto, todas las carencias, y entonces pensaron que porque era un pueblo que iba rumbo a un proyecto, Dios tenía que hacer todo por ellos. Y la verdad es que Dios hace cosas, pero hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Y una de ellas es, como le dijo Pablo a los romanos: no se conformen a este mundo o a este siglo, sino transformaos mediante la. A ver. Ahora, fíjate que la palabra transformaos, pues si la leemos en la Biblia del 1909 o del 1960, pues como que no entendemos qué significa. Tú debes transformarte a través de renovarte. No es Dios el que te transforma, no, eres tú el que tienes que transformarte. Pero ¿cómo me transformo? A través de la renovación, número uno, a través de despojarnos de nuestra antigua manera de pensar, de hablar y de ser, porque todos tuvimos una formación y actuamos y hablamos en virtud de cómo nos fue en la feria, de cómo vimos anteriormente. ¿Se está entendiendo eso? Así es la situación. Entonces entramos a la nueva vida, a los que entramos en el Evangelio, como dice luego Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, anótelo ahí por favor, contextualmente, a un ladito, póngalo en su Biblia, de modo que si alguno está en la unción, se va transformando diario, porque las cosas viejas pasan y todas van siendo hechas nuevas. Esa es mi paráfrasis. Usted se va transformando. ¿Cómo? A través de la unción, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de analizar su propia vida y hacer correcciones en su vida, en su forma de hablar, en su forma de, bueno, primero su forma de pensar, luego su forma de hablar y después su forma de actuar, para que entonces usted pueda caminar en el proyecto de Dios, de ese Dios que no va a cambiar, de ese Dios que le hizo una promesa, y de ese Dios que un día la tomó y dijo: vamos a hacer de ti un hijo mío. Pero es un proceso. Les dio potestad de ser hechos, y ser hecho, como luego dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2 verso 10, porque sois o somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos un proyecto que está desarrollándose. La palabra hechura o hechos viene del griego poiema,
Poiema, poema, que es una composición poética que se va formando, que se va desarrollando. O como lo diría por acá el escritor del Eclesiastés, el discurso que tiene sus momentos altos, sus momentos bajos, donde no hay monotonía. La vida nuestra tiene días de mucho sol y noches bien oscuras, días de muy soleados y tiempos de mucho frío. No hay monotonía. No siempre va a ser todo miel sobre hojuelas. Tienes que aprender a confiar en Dios, en que el que tiene el proyecto de hacerte su hijo o su hija y llevarte para cosas grandes, va a empezar a trabajar primeramente en transformarte a ti. Pero no te va a transformar si tú no entras en el propósito de la transformación. Y eso empieza a través de la reconciliación. Primeramente nos reconcilia con Él, nos declara libres de pecado, ya no hay condenación, hay aceptación, ya no hay culpabilidad, ahora hay bendición. Pero batallamos para conciliarnos nosotros por la vida antigua que tuvimos. Batallamos para perdonar a otros que nos lastimaron. Pero fíjate cómo en las frases claves de la cuestión de la oración, donde Jesús le dice a sus discípulos: cuando ustedes oren, digan conmigo, cuando ustedes oren, cuando tú ores, vas a acercarte a Dios con la confianza de que estás acercándote a un familiar de primera línea, tu Padre celestial. Tal vez a algunos de ustedes ahorita les cayó como un balde de agua fría la expresión tu Padre, porque algunos de ustedes tuvieron una mala relación o tienen malas referencias, o su padre tal vez fue malvado. Yo quiero seguir pensando que aunque hay algunos cuantos que son excepciones negativas, la mayor parte de los padres y las madres son buenas personas para con sus hijos. Procuran lo mejor. Jesús lo dijo: si ustedes que son malos saben qué, dar buenas qué, dádivas, buenos obsequios, de manera que su hijo le pide un pez, no le da una serpiente. Si le pide un pan, no le da una piedra. O sea, usted se esfuerza en darle a sus hijos lo que sus hijos necesitan y a veces hasta lo que quieren. Pues vuestro Padre Celestial es mucho mejor que ustedes, les dijo el Señor Jesús a la gente de su tiempo. Y yo se les digo ahora a ustedes: si ustedes piensan que son buenos, pues Dios es mucho mejor que ustedes. Así como tú te esfuerzas, regañas, corriges, impulsas, entrenas a tus hijos, y tus hijos a veces ya te dicen: ya no quiero. No, esfuérzate, hazle sí, y ahí los traes. Los niños a veces andan casi en rastra. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué los esfuerzas tanto? Porque estás buscando un bien posterior para ellos, y un bien superior, no solo posterior. Pues así Dios llevó a Israel por el desierto para ver si habrían de servir. Los probó. Porque dicho sea de paso, a la tierra de Dios entran los campeones. Porque dicho sea de paso, a la tierra de Dios entran, y a veces, oye, pues el campeón no es el que vive una vida ordinaria, es el que decide vivir una vida extraordinaria, el que se entrena más que otros, el que se esfuerza más que otros, el que sacrifica la vida social mucho más que otros. Entonces tú tienes que aprender que estás proyectado para ser un campeón de Dios aquí en la tierra, una campeona. Y lo bueno es saber que hay inmutabilidad, que Dios no cambia. No está como que hoy te dijo que eres su campeón y mañana no sirves para nada. No, Dios no es así. Te va a esforzar, te va a levantar. El que dice: no temas, yo te ayudo. Hasta en alguna expresión dice: no temas, gusano de Jacob. Qué cariñoso, ¿verdad? No temas, gusano de Jacob, yo te ayudo.
yo te tomo de la mano derecha, yo daré naciones por tu rescate, porque a mis ojos eres honorable, por eso te he amado. ¿Qué tiene de valioso un hijo, o qué ha hecho un hijo para merecer ser tan amado o tan amada, para que el padre y la madre estén dispuestos a dar su vida por ellos? ¿Sabes qué es lo valioso? Sus padres. ¿Oyeron a Jesús? ¿Y sabes entonces qué es lo valioso de mí? Mi Padre Celestial. ¿Sabes qué es lo valioso de ti? Aquel que está dispuesto a dar lo que sea y hacer lo que sea por amor a ti. ¿Sí? Entonces, pero tú tienes que esforzarte, porque Dios te va a llevar por procesos donde ni pienses que te va a llevar por procesos imposibles. Israel podía, porque aparte Dios dijo: yo estoy contigo. Y así como les dijo a ellos, te dice a ti: no temas, yo estoy contigo, yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y esas palabras o promesas son inmutables. Si Él dijo nunca, significa que en tus ratos oscuros ahí va a estar, que en tus ratos de carencias ahí va a estar, que cuando nadie da un cacahuate por ti y nadie apuesta a favor tuyo, que cuando, por ejemplo, ni tú apuestas por ti, es más, vas a pelear y le apuestas al otro porque piensas que te va a ganar, y Dios dice: yo me paro contigo. Y para cuando menos acuerdas, al otro le da la chiripiorca, se pone surumbato y se cae solo. Y dice: ¿cómo se cayó? ¿Cómo estuvo que le gané? Ni tú sabes. Tienes que aprender a entender que cuando Dios dice: nunca te dejaré, significa jamás, jamás. Nosotros los seres humanos así somos. Caminamos conforme a nuestra conveniencia. Vemos a alguna gente que le va mal y nos alejamos un poquito a esperar a ver qué pasa. Pero Dios no funciona así. Él, cuando te ve más tirado, es cuando más fuerte te apoya. Órale, aliviánate, aquí estoy contigo, yo te tomo de la mano derecha, yo te ayudo, vámonos, camínele. Entonces es tiempo de tomar sus promesas, es tiempo de tomar su palabra, es tiempo de tomar sus verdades. Dios no cambia, y si Él dijo: nunca te dejaré, Él nunca te va a dejar. Y aunque me porte mal, pues ni aunque te portes mal, pero si lo hago accidentalmente, menos, no te va a dejar. Y si lo hago deliberadamente, no te va a dejar. Ahí tú eres el que estarías fallando. Como le dijo David a Salomón: mira, si tú le buscas, le vas a hallar. Si tú le buscas, lo vas a hallar, lo hallarás. Si tú lo abandonas, bueno, pues ya es bronca tuya. ¿Se escuchó eso? Ya es bronca. ¿Quién fue el que se alejó? No es Dios, eres tú el que te alejaste por lo que sea. Obvio sentirás la frialdad, sentirás la lejanía, pero tú eres el que te alejaste. Como la parábola, historia del hijo pródigo. Él fue el que se alejó cuando él decidió tener la hombría de levantarse e ir a su papá, inclusive hablando solo y haciendo un discurso personal de qué le iba a decir cuando llegara enfrente de él. Su padre ya lo estaba esperando. Oigan eso, ya lo estaba esperando. Cuando lo vio que venía, él ya lo estaba esperando. ¿Cuánto tiempo estaría a la entrada de la hacienda? ¿Cuántas veces se quedaría en la noche todavía esperando el momento en que surgiera la sombra solitaria de aquel hijo amado? Porque a veces los hijos así actuamos, pero los padres en promedio, y menos nuestro Padre Celestial, Él permanece fiel. Entonces yo esta tarde quiero invitarte a ti a reflexionar por un momento, a tomar la bendición de pensar en Dios como quien es. Una de sus características es la inmutabilidad. Y Hebreos dice, una de las escrituras que les di por ahí en el contexto, dice que interviniendo, por así decirlo, dos elementos, su palabra y su inmutabilidad, es imposible que Dios mienta. ¿Se entiende? ¿Es imposible que qué? Hebreos 6, 16 y 17, por ahí búsquenlo y ahí léanlo luego en su tiempo libre. Pero es importante que lo veamos. Hebreos 6, 16 y 17.
Entonces, es muy importante que lo entendamos, que lo valoremos, que caminemos en la bendición de Dios. Y que sepamos que Dios no miente. Que Dios no, ¿qué? No miente. ¿Sí? Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Pues sabemos que tu palabra es viva y eficaz, y que tú eres el Dios inmutable, que no cambias, y no cambias en tu carácter, y no cambias en tu verdad, y no cambias en tu amor. Establece tu palabra en nuestras vidas, establece tu verdad en nuestros corazones, y glorifícate en cada uno de nosotros, por Cristo Jesús. Amén. La cita que les di es 6, 16 y 17 y 18. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios les bendiga.